Vamos entonces a continuar nuestro estudio que habíamos dejado en el capítulo 18 de Lucas, ¿no es cierto? Y la semana anterior habíamos estado analizando, habíamos estado estudiando el famoso episodio de Jesús bendice a los niños, ¿no es cierto? Entonces, solo para acordarnos un poco, la semana pasada vimos justo con esto de la bendición de Jesús a los bebés, ¿no es cierto? Habíamos visto también este tema de la oración, ¿no es cierto? Y que o terminamos el tema de la oración y lo juntamos con el tema de la bendición a los niños, resaltando justamente el tema de la humildad. Ahora, como ya lo anticipábamos la anterior semana, acuérdense que Lucas abrió un gran paréntesis de enseñanzas del Señor Jesús que no están recogidas ni en Mateo ni en Marcos en su gran mayoría, sino que son de su propia investigación, ¿no es cierto? Y ahora, desde la bendición de los niños, ha comenzado a retomar ya el esquema, más o menos, por así decirlo, de cosas que proporcionó Marcos. ¿Y por qué Marcos? Porque acordémonos que Marcos es el primer evangelio que se escribió. Entonces, vamos ahora al famoso episodio, que tiene dos partes en realidad, del así llamado joven rico. ¿De acuerdo? Entonces, le quería pedir a algún hermano o hermana que nos ayude leyendo del 18 al 22, si está bien el que tienen ahí en la pantalla. Si no, lo podemos hacer un poquito más grande para que lo podamos ver todos. Pero que alguien nos ayude leyendo, por favor. Del 18 al 22, lo que está ahí en la pantalla. A O si ver, tienen. buenas noches con todos. Por supuesto, puedo leer Gracias. del 18 a ver, ¿cómo estábamos? Ya, del 10, a ver, del 18 al 18 al 22. 22, Sí, por favor. ya. Un hombre principal le preguntó diciendo, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo Dios. Los mandamientos, ¿sabes? No adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Él dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús, oyendo esto, le dijo, aún te falta una cosa, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme. Perfecto, muchas gracias. Entonces, les quería preguntar, a propósito de que estoy un poquito afectado, quería preguntarles lo siguiente. Este es uno de los tantos pasajes del Evangelio que seguramente hemos escuchado más de una vez predicar, enseñanzas, reflexiones, etcétera. Entonces, quería preguntarles hasta lo que leímos. Después ya vemos del tema del camello y todo lo demás, pero hasta lo que leímos, ¿qué se acuerdan? ¿Qué es lo que se suele decir de esta porción del famoso joven rico? Si se quiere, ¿qué enseñanza o en dónde se suele poner el énfasis? ¿Cómo se suele entender esto? ¿Quién se anima? O primera vez que lo escuchamos. ¿No? Bueno, entonces, de pronto están todavía hilvanando las ideas, tal vez. En todo caso, este pasaje, como les digo, se ha solido entender digamos, de una manera más o menos general como la que sigue. Primero, se dice, fíjense ustedes, una de las cosas que se estudia aquí alrededor de esto es que si ustedes ven, por ejemplo, esta misma historia en Marcos y en Mateo, el que pregunta va variando, porque en Marcos, si no me equivoco, dice un hombre, después por allá dice alguien principal, finalmente en Lucas, desde donde se termina diciendo de manera más clara que es un hombre principal, en algunas otras versiones pondrán, no sé, un magistrado, un dirigente de alguna manera. ¿Ya? Entonces resulta que alguien de una alta alcurnia, por así decirlo, le pregunta al Señor Jesús una pregunta muy, muy, muy interesante, ¿no? Que es, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Primero, antes que la pregunta, fíjense cómo se dirige al Señor Jesús y le dice,
buen maestro, ¿de acuerdo? Buen maestro, o como ponen en la traducción, maestro bueno, ¿no? Pero que más que maestro bueno, me gustó más bien ponerle como nosotros solemos hablar cotidianamente en español, que es con el adjetivo antes, ¿cierto? Y es decir, buen maestro, ¿ya? ¿Por qué? Porque aquí hay una particularidad. Esta misma historia, cuando se recuenta en Mateo, hay una diferencia en la redacción, ¿ya? Porque en Mateo, pero esto solo en Mateo, se puede entender de la siguiente manera: maestro, coma, bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Esa lectura es propia de Mateo, ¿de acuerdo? Esto, por ejemplo, le hemos escuchado decir al hermano Eric, ¿ya? Pero esa lectura, como les digo, de maestro, ¿qué haré de bueno? Entiéndase, ¿no es cierto? Y que la respuesta del Señor Jesús es: ¿por qué me hablas de lo bueno? ¿Ya? Esa lectura es propia de Mateo, ¿ya? En Lucas no. En Lucas lo que hace es redactarlo diferente y ahí sí le adjetiviza, es decir, le dice bueno a Jesús, ¿ya? Entonces, para que lo tengamos primeramente claro. ¿Ya? Y veamos también cómo es que cada uno de los escritores del Nuevo Testamento fue adaptando incluso una misma historia de una manera distinta para resaltar alguna cosa, ¿no es cierto? Entonces, primero le dice buen maestro, y fíjense, y le dice primero buen maestro y segundo le hace la pregunta. A esto el Señor Jesús responde primero por lo que no le preguntó, por el título, le dice buen maestro. Y Jesús le dice: ¿por qué me llamas bueno? ¿No? Ninguno es bueno sino solo Dios. Y esta respuesta normalmente se suele entender de varias maneras. Primero, como digamos, la más teológica, si se quiere, es que le diga: ¿por qué me llamas bueno? ¿Ya? Y de la respuesta es: no hay bueno, no hay bueno sino solo Dios, lo que muchos han entendido desde tiempos antiguos, si se quiere, es que está haciendo referencia a la divinidad, es decir, más o menos, si solo Dios es bueno y le estás llamando bueno, eso quiere decir que estás reconociendo que Jesús es Dios, ¿ya? Esa es la primera forma o la forma uno, digamos, de entender esta parte. Luego, la segunda es que le está como alabando, ¿no? Como que le estoy diciendo maestro, maestro, como que le está cepillando, como decimos acá, ¿cierto? Como que le está haciendo una, no una alabanza, digamos, honesta, sino le está como ensalzando, como que le está así, ¿no es cierto? Dice, y entonces la respuesta sería: la respuesta sería como que no me halagues tanto, más bien reconoce que Dios es bueno, ¿ya? Que esta, por ejemplo, es la interpretación o la enseñanza que mayormente se suele dar del lado cristiano, ¿no? Es decir, como decir, no me alabes tanto, sino más bien reconoce que Dios es bueno, ¿de acuerdo? Luego hay otra forma también de entender esto, que es la literal, ya tal cual, sin hacer tanta interpretación, que es la siguiente: que parte de una premisa y es de entender de pronto que este principal, a diferencia de los anteriores personas con los que tenía interacción el Señor Jesús, que le preguntaban para cuestionarle, esta pregunta no parece ser una de cuestionamiento, sino una pregunta incluso de algún posible discípulo. Entonces, hagamos cuenta, según Lucas, que posiblemente, o dado que no se dice, ¿no es cierto?, algo más de esta persona, se puede al menos barajar la alternativa, digamos, la opción de que este principal, que esta persona rica, haya sido al menos algún simpatizante con el Señor Jesús. De tal manera que la pregunta no es maliciosa, sino está hecha con genuino interés. Y si fuera así hecha con genuino interés, no para hacerle caer al Señor ni nada, la respuesta tiene otro tinte, tiene otra intención. Y le dice básicamente: ¿por qué me llamas a mí bueno? ¿Ya? Y la respuesta sería más o menos así explicándola, ¿no? No me llames a mí bueno, o sea, o digamos, si tú me llamas bueno a mí, es porque tú estás en capacidad de reconocer que la bondad proviene solamente de Dios y que en ese sentido el Señor, o sea, Jesús, es la representación de la bondad en ese momento. Es decir, el Señor Jesús en este momento está hablando desde la parte de la bondad, del bien, si se quiere, ¿de acuerdo? Eso digamos de otra manera, como para que lo tengamos. Y genuinamente, digamos, me pareció más, digamos, más sencilla, más incluso fluida, entender así, de manera literal. Está diciendo: no me reconozcas a mí necesariamente, ¿no?
como bueno yo autónomo, sino como el reflejo de una atribución de Dios, ¿ya? Es decir, ahorita está hablando el Señor, sí, pero en virtud de la cualidad auténtica y única de bondad que le pertenece exclusivamente a Dios. ¿De acuerdo? Dicho de otra manera y más sencillo, este joven rico lo que habría entendido es que la bondad solamente viene de Dios y eso se reflejó a través del Señor Jesús en ese momento. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, una vez que responde al título, ¿no es cierto? Al maestro bueno o al buen maestro, fíjense, después le responde directamente ya a la pregunta que le hizo, ¿no? Que es este tema de ¿qué haré para heredar la vida eterna? Sobre esta pregunta es bueno que nosotros sepamos que es una pregunta muy bien hecha, digamos, ¿no? Muchas veces, a veces, especialmente desde el lado de raíces de hebreas, se suele como despreciar la pregunta, ¿no? Como decir, este hombre estaba imbuido, digamos, estaba ahí contaminado por el pensamiento del judaísmo de la época que pensaba que para heredar la vida eterna hay que hacer cosas, entonces van por el tema de las obras y ese tipo de cosas, ¿no? Porque dice, ¿qué haré? Entonces, claro, muchos le dicen, no, no, él estaba mal enfocado porque estaba pensando en qué hacer, en obras, ¿no? Cuando en realidad la vida eterna no es de obras, sino es por gracia, entonces cosas por el estilo. Y también incluso desde el cristianismo se suele enseñar eso, pero en realidad no. Esta es una pregunta válida, que de hecho se ha intentado responder desde tiempos milenarios, e incluso hoy valdría la pena revisar esto, ¿ya? Revisar esto, e incluso yo les quisiera en esto, digamos, mientras preparaba el estudio para ahora, creo que esta es una buena pregunta para cada uno de nosotros, ¿de acuerdo? Por lo siguiente, ¿ya? No porque no seamos salvos, ni porque nos quede algo por hacer para ser salvos, sino porque sí hay una cuestión que está ahí que creo que debe ser explicada de mejor manera, ¿ya? Porque, como les digo, si partimos de la premisa que al menos esta persona era un seguidor, algún, digamos, simpatizante con el Señor Jesús, algo sabría de la predicación del Señor que estaba ahí. ¿De acuerdo? Entonces no era alguien, no era un opositor ni nada por el estilo, era alguien que más o menos simpatizaba con él y genuinamente estaba interesado en saber, ¿ya? Y la pregunta, fíjense ustedes, no le responde el Señor Jesús diciéndole, sí, me estás hablando de las obras, ¿qué es de eso? No, la salvación no es por obras, es por gracia. No le responde sí, sino le dice cosas que hacer. Le dice, los mandamientos sabes. Fíjense, entonces la respuesta es, lo que hay que hacer para heredar la vida eterna son los mandamientos, ¿ya? Y en eso fíjense que no se contradice nada del Señor Jesús, simplemente le da una cuestión ya práctica. ¿Cómo le hago para heredar la vida eterna? Eh, Guarda los mandamientos. Y le comienza a enumerar algunos. No adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Le alcanza a decir cinco. Y sobre esto, por ejemplo, hay algunos que van al texto de los mandamientos, allá en Deuteronomio y también en Éxodo, famoso Éxodo 20, Deuteronomio 16, si no me equivoco, en donde están los famosos 10 mandamientos y se dan cuenta de algo y dicen, claro, lo que pasa es que aquí está diciéndole, solo le dijo los mandamientos que son hacia el hombre, no le dijo los mandamientos de Dios. Entonces, como que intentan dar alguna explicación desde ahí. Lo cierto es que, por ejemplo, Lucas depura la lista, porque, por ejemplo, en Marcos, si ustedes ven el capítulo 10, versículo 19, incluye un mandamiento que no está en el decálogo, que no está entre los 10, que es el famoso no defraudarás. Entonces, Lucas lo que hace es eliminar eso, Mateo creo que hace lo mismo, elimina ese no defraudarás y deja solamente los que están entre los 10 mandamientos de la lista de Éxodo. ¿De acuerdo? ¿Y qué le está diciendo? Fíjense, lo que le está diciendo en pocas palabras de eso, guarda mandamientos, guarda la Torah, guarda los mandamientos. Y la respuesta del joven, no, o digamos de esta persona, que parece que no es tan joven, ¿ya? De este principal, aquí le pone un hombre principal, en Mateo es donde le pone un joven rico. De este principal, como lo presenta Lucas, es lo siguiente, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Esto cómo se puede entender? Tradicionalmente desde el cristianismo se ha entendido como una respuesta un poco soberbia, como altanera, ¿no? Eso ya sé, ya lo he hecho. Y no ha faltado el que vincula esto, por ejemplo, con aquella parte de Romanos en donde dice, claro, es que si quebrantas un mandamiento, si guardas toda la ley y quebrantas uno, te haces pecador de todas y no sé qué. En realidad la respuesta que le da es más sencilla que eso. Lo que le está diciendo es,
dime algo nuevo, ¿ya? Porque es como que si hoy me preguntaran, por ejemplo, y por eso les decía, es muy, muy interesante la pregunta, ¿no? Lo que le está diciendo es, ¿qué hago para ser cristiano? Bueno, obedece a Dios, es básicamente lo que le está diciendo. Y la respuesta de nosotros, si es que nos, y la contrapregunta, digamos, ante una respuesta así, si nos hicieran a nosotros hoy en día, sería, ¿y qué más? O sea, dime algo más que no sepa ya, ¿ya? De esa manera es como se puede entender mejor esta respuesta. No es ni altanera, no es ni respondona, ni nada por el estilo. Ni tampoco es que algunos, como suelen decir, aquí el hombre se creía perfecto porque cumplía sus mandamientos, pero le falta nada que ver. La respuesta es, todo eso ya lo sé. Dicho de otra manera, dime algo nuevo, ¿no? Y el Señor Jesús ahí viene el tema, y por eso les decía, esta pregunta que el joven rico hace, bien vale plantearnos cada uno de nosotros en nuestra realidad hoy, por lo siguiente, por la respuesta del Señor Jesús, que le da un giro a los mandamientos, un giro que hasta ese tiempo no quedaba claro, o al menos esta persona no lo tenía claro. Y es la siguiente, le dice, a ti una cosa te falta. Fíjense ustedes, como la respuesta ya, no sé si lo van notando, pero los mandamientos de arriba a los que refirió el Señor Jesús eran mandamientos generales. A cualquier persona le corresponde no adulterarás, no matarás, no hurtar, etcétera, 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 y todos los mandamientos que ustedes quieran. Pero ya en la respuesta más personalizada le dice, a ti una cosa te falta. Esto no dice, en esta parte del relato, no dice, es que a los ricos, es que a los poderes, no, a ti que tú me preguntas al que le preguntó, una cosa te falta. Le dice, vende todo lo que tienes, distribuye entre los pobres y tendrás tesoro en el cielo y luego de eso ven y siguen. Entonces, fíjense ustedes, esto que normalmente se suele hacer el énfasis y no se suele, digamos, normalmente no se pone el énfasis de ahí, sino más bien se sigue por la reflexión que dicen, ¿no? Por eso les digo que un rico difícilmente se salvará, etcétera. Eso en realidad hay que ponerle un stop y hacer el énfasis aquí por lo siguiente. A partir de este pasaje, pude comprender lo siguiente. ¿Ya? A veces, y es una forma, como les decía, de comprender la forma de cómo funcionan los mandamientos, ¿de acuerdo? Porque los mandamientos son demasiado dinámicos, son muy, muy dinámicos. Perdón, me desaparezco un ratito, solo voy a conectar la computadora. Que se me apaga. Ok. Entonces, los mandamientos, les decía, son muy dinámicos. Y, por ejemplo, eh, no se olviden, por ejemplo, de cuando nosotros o cuando alguien recién entró a ver el tema perdón, de mandamientos o a enterarse que la ley no estaba abolida por la gracia, sino que estaba vigente y había que seguir guardando mandamientos y todo lo demás. Eh, Acuérdense que nuestra atención en ese momento se dirigió enseguida a tratar de enterarnos, ¿no? ¿Cuáles eran los mandamientos del Señor? Entonces, híjole, ¿se acuerdan ustedes que una de las primeras cosas que se hace es volver a estudiar el Pentateuco, la Torá, pues? Luego de eso, hay muchos estudios, muchísimos series de los 310, de los 613 mandamientos, que del Deuteronomio, que de la ley sacerdotal, que no sé qué, que no sé cuánto. Al fin y al cabo se hizo un montón de cosas, ¿no es cierto? Y de alguna manera, pues es lo que más o menos el camino que uno tiene que transcurrir en esto. Sin embargo, bien haría, o digamos, bien en eso, creo que es bueno complementar esa ansia de aprender los mandamientos con una perspectiva. Los mandamientos no son, eh, digamos, los mandamientos tienen una cualidad de ser como genéricos, pero por ser genéricos, no tienen que ser aplicados así tal cual e incluso no rigen así tal cual para todos, sino que siempre deben ser aterrizados a la circunstancia de cada una de las personas. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque no es del mismo, y esto es algo obvio, esto es algo obvio, no son los mismos mandamientos, el mismo bagaje de mandamientos que toca observar, por ejemplo, a un hombre y a una mujer. ¿Ya? Por ejemplo, a un niño y a un hombre, ¿ya? Y no es lo, no es, no, y no tienen el mismo conjunto de mandamientos que observar un hombre soltero que uno casado, ¿ya? O uno casado que uno casado y con hijos, ¿de acuerdo? Y por decir así más de ejemplos, no tiene el mismo bagaje de mandamientos del mismo conjunto, ¿no es cierto?, que observar una persona que, por ejemplo,
es dueña de una empresa, es jefa de alguna empresa o es de alguna manera jefe, a alguien que es empleado. Lo vemos. Son diferentes realidades. Por eso es que aquí la pregunta, perdón, que hace esta persona es muy bien hecha. Le está diciendo, dime a mí, en mi realidad, ¿qué es lo que me falta hacer? Porque es que si es que yo voy a la Torá, a estudiar a la Torá, me voy a encontrar con un montón de mandamientos que son muy generales y que por ser muy generales, posiblemente así, en esa generalidad, en esa amplitud, pueda que las esté cumpliendo. Pero resulta que si eso lo aterrizo a mi realidad, ya no sé qué me toca. ¿Me explico? Y por ejemplo, a este rico, porque esto no les dijo a todos los ricos del mundo, fíjense, a este le dijo, vende tú todo lo que tienes. ¿Me explico? Entonces, ¿qué es este ejemplo con esta persona? Lo que está haciendo es el Señor Jesús, es de todo ese bagaje de mandamientos que hay en la Torá, que hay en todo lado, ¿no es cierto? En toda la escritura, pues, ¿no es cierto? Aterrizarle a la realidad de la persona, decirle, mira, todo eso está bien, pero tú tienes un mandamiento muy particular que cumplir. Y por eso les preguntaba, y les devuelvo la pregunta, ¿qué nos corresponde luego a cada uno de nosotros ya hoy, año 2026, para heredar la vida eterna? Como les digo, no por una cuestión de que nos falte hacer algo para ser salvos, no, sino simplemente entendiendo bien la pregunta, ¿no? Dado que somos salvos en la circunstancia de cada uno, ¿qué nos corresponde para realmente ser, digamos, dignos de herederos, por así decirlo, ¿no? Y fíjense ustedes, ahí la respuesta varía y ahí se ve cómo se distribuyen las cargas. Es decir, cómo es que Dios opera de diferente manera con cada uno. Porque, por ejemplo, en mi caso, yo tengo un bagaje de mandamientos único, exclusivo. Posiblemente nadie más entre nosotros tiene el mismo conjunto de mandamientos que observar por mi situación. Lo mismo cada uno de ustedes. Entonces, lo más lógico, lo más sensato es que nos preguntemos eso. ¿Qué haremos para heredar la vida eterna? Y esa es una pregunta que hay que ver y que debe responder cada uno de los cristianos y cristianas del mundo. Fíjense ustedes. Porque es cierto, si yo les digo a ustedes, hermanos, verán, no se olvidarán que hay que no adulterar, no matar, diría, bueno, eso ya lo sé. Pero bueno, no sé si es que de pronto en su situación particular algún mandamiento más le falte cumplir o no lo tenga claro o lo haya perdido de vista por su situación particular. ¿De acuerdo? Entonces, si algo debemos salir con esto de aquí es a reflexionar sobre qué mandamiento o mandamientos de pronto estamos echando de vista, o sea, estamos inobservando porque tal vez no hemos aterrizado la Torah a nuestra vida. ¿Ya? Por eso, fíjense ustedes, es más, pensando en todo esto cuando lo preparaba, decía es que claro, de ahí que el nombre hasta del libro es Torah, porque acuérdense que Torah viene de la idea de orientar, de dar dirección, ¿ya? Entonces, para que con la dirección que le da, usted pueda llegar a su objetivo, ¿de acuerdo? Al objetivo que el Señor le plantea para usted. Entonces, la Torá bien entendida no son un conjunto de mandamientos así estrictos necesariamente que debemos observar todos igualitos. Hay algunos que sí, pero luego ya en la vida cotidiana hay que ver cuáles en realidad se van adecuando para la realidad de cada uno de nosotros. Y eso es la orientación que Dios nos da para que ahí sí, cada uno de nosotros alcance el objetivo que el Señor tiene para de manera individual, de manera personalizada. Y fíjense que entonces entender así los mandamientos es algo mucho más dinámico, como les decía. Y además nos pone un trabajo muy interesante de descubrir entonces nuestra realidad, de descubrir entonces nuestras falencias incluso, de reflexionar mucho sobre nuestra situación y ver qué nos hace falta. ¿Me explico? Este joven rico, ante la digamos, ante la generalidad de la palabra, se veía faltante, veía que algo faltaba. Y lo que a él le faltaba era aterrizar eso a su situación, ¿ya? Lo que pasa es que aquí no le gustó, ya vamos a verlo. Entonces, por ejemplo, en este caso, como les digo, en el caso particular de este hombre principal,
lo que le dijo es, vende todo lo que tienes y distribuye a los pobres, que de hecho también esto me gustó mucho entender que en Lucas no se pone como en Mateo y en Marcos, dalo a los pobres, ¿no? Sino distribuye, o sea, le dio una tarea de administración de su riqueza, pero en función de los demás. Fíjense, o sea, es una cosa que este hombre principal no lo había considerado así, ¿ya? Y tampoco este mandamiento le fue dado a todos los ricos. ¿Me explico? Le dijeron a este, ¿ya? Y le dieron una tarea de administrar todo en función de los pobres. Fíjense ustedes. Y le dio otro mandamiento, y ven y sígueme. Fíjense ustedes. Entonces, al parecer, esta persona, como les decía, parecía que sí era un simpatizante, pero le faltaba esta perspectiva, si se quiere abrir un poco más del campo de visión de cómo funcionan los mandamientos, para realmente ser un seguidor más auténtico del Señor Jesús. Fíjense, pero esto, como les digo, o sea, en otras palabras, ¿cómo se sabe que una persona es un seguidor auténtico del Señor? No porque se sabe las generalidades de la Biblia, sino porque las ha aterrizado y las observa de acuerdo a sus circunstancias particulares. Fíjense, que es otra cosa mucho más interesante y mucho más dinámica, como les digo. Y que sabiendo eso, pues entonces, si así lo hiciéramos, tenemos un montón de cristianos, cristianas, que están muy conscientes de su realidad y que saben adaptar, digamos, los mandamientos, los objetivos divinos a su realidad y salir hacia adelante. Eso es maravillosísimo. Entonces, fíjense, eso es lo que les quería primero relevar de este pasaje, que normalmente no se lo ve porque como les comentaba, normalmente se suele enfocar esto desde o bien un halago y alguna cosa así, ¿no? O desde la soberbia del rico que decía, sí, yo ya cumplió todo. Y no, en realidad, si lo vemos así como nos lo presenta Lucas, pues nos pone la mira en lo que acabamos de decir, que creo que es más, más, digamos, más práctico, ¿de acuerdo? Luego, este pasaje sigue con la reacción ante esa pregunta, ¿no? Y dice lo siguiente. Entonces él, el joven rico, no el rico, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. Entonces, claro, fíjense, a él ya el aterrizaje de los mandamientos a su realidad ya no le gustó. Ya le dolió, ya se lo cuestionó, justamente porque era muy rico. Dice, ¿no? Entonces, al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo, y aquí comienza a reflexionar. Aquí primero, sobre la construcción de este pasaje, hemos de decir lo siguiente. Estos pasajes se suelen analizar de la siguiente manera, ¿ya? Primero, esta primera parte se ve que es fluida, que es la historia como tal, ¿no es cierto? Que no hay, digamos, mucha cosa. Sin embargo, esta segunda parte del 23 hasta el 29 están construidas, o si se quiere, o tienen como foco, como énfasis, las palabras del Señor Jesús. Que si ustedes se fijan y quitamos todo esto que ahorita voy a resaltar, ¿ya? Si quitamos todo esto que ahorita voy a resaltar, todo esto que voy a resaltar, ¿ya? Si quito todo eso, lo que está en azul, si quito todo eso, me quedo con tres dichos del Señor Jesús, que se entienden incluso sin necesidad de tanto contexto, ¿ya? El primero es, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Y de cierto les digo que no hay nadie que haya dejado casa, padre o madre, o hermanos o mujer o hijos por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero de la vida eterna. ¿Lo vemos? Entonces, una forma de comprender lo que quiere decir los pasajes es justamente ver, como en este caso, lo que dijo el Señor Jesús. Y cuando ya lo vemos, nos damos cuenta de que son dichos, son pronunciamientos del Señor Jesús que tienen que son de algún tipo. Por ejemplo, los dos primeros son de tipo más, eh, que se diga, moraleja, ¿no? Como tipo de reflexión, si se quiere, un poco así, mientras que el último es un poco más profético. ¿De acuerdo? Entonces, una vez que identificamos eso, podemos ahí sí ver la historia. Y decimos, él oyendo se puso muy triste porque era muy rico. Al ver Jesús que se había entristecido, dijo, cuán difícil entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas, porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. ¿Ya? Hasta ahí
si lo podemos analizar esta primera frase, que es en respuesta o que surge en respuesta de la reacción del rico, ¿no es cierto? Entra la cuestión justamente, que hace una comparación, ¿no es cierto? En la dificultad que tienen los ricos para abandonar sus riquezas, ¿no es cierto? Y en virtud de eso, de ese apego, si se quiere, que tienen a sus posesiones, lo difícil que es entrar en el reino de los cielos. Una em, de las explicaciones más comunes que se suele decir esto, por ejemplo, de esto, ¿no? De que es más fácil que pase el camello por el ojo de una aguja, han habido dos particularmente, ¿ya? La primera, ay, la primera es que el ojo de una aguja, y esto seguramente lo habrán escuchado ustedes, ¿no? El ojo de una aguja era una puerta diminuta que se encontraba en la muralla de Jerusalén y que era una puerta muy chiquitita que se abría, que dado que toda la ciudad se cerraba en Shabbat, y ya no podían entrar los comerciantes, si es que alguien llegaba de noche, tenía que hacer una puertita, había una puertita chiquita en donde el camello tenía que pasar agachado y entonces era muy dificultoso porque tenía que dejar las cargas para poder pasar. Entonces, de ahí incluso algunos sacan muchas moralejas. Ah, es que entonces fíjense, eso nos quiere decir entonces que para pasar tiene que, como el rico, soltarse las riquezas y no sé qué, y hacen la comparación por ahí. Lo cierto es que tal ojo de aguja, si fuera una puerta, nunca se ha encontrado. Nunca se ha encontrado, no hay registros, no hay nada, parece ser más bien un invento de alguien. Ya alguien se inventó y después la gente lo comenzó a repetir. Y especialmente en el ámbito cristiano, algún estudioso, algún pastor lo dijo, le hizo algún sentido y no lo revisó y se repitió y se hizo teléfono descompuesto. Luego el otro va por la palabra camello. Y la explicación que normalmente se suele dar es la siguiente. Es que camelio o camelion tiene un homónimo, es decir, tiene una palabra que suena igual, pero que significa otra cosa. Y es que cameleón en griego puede significar tanto camello, si es que se lo escribe de una manera, como una soga de barca, ¿ya? Entonces, lo que algunos dicen es que, claro, leyeron mal el camello por el animal, cuando en realidad estaría queriendo decir una cuerda, una soga muy gruesa. Entonces, claro, si es que, y ahí dicen muchos, ¿no? Si es que se entiende, no como el animal, sino como una soga muy gruesa, tiene mucho más sentido la comparación, porque animal con ojo de aguja se entiende, pero como que no dice, ¿no? Entonces, claro, cuando uno lo asemeja al ojo de una aguja con otra fibra, pero muy gruesa, como que les empata más la comparación. Sin embargo, esa forma de lectura, por ejemplo, ya en los textos, en los pergaminos, demás, y en los testimonios que se han encontrado de Lucas y demás, y de los evangelios, en realidad sí existen algunas versiones que ponen camelion, digamos, refiriéndose a la, a la soga, pero los mejores y los más antiguos dice camello el animal. Por lo tanto, esto de suponer que es un error y no sé qué, en realidad más bien apunta a que versiones posteriores corrigieron o intentaron corregir a su criterio el tema de la soga por el animal. ¿De acuerdo? Lo que es mayormente, digamos, plausible es que sí haya sido una analogía así tal cual, de camello, del animal, con un ojo de una aguja. ¿Por qué? Porque el camello era uno de los animales más grandes conocidos en ese entorno. Entonces, ¿quién no conocía un camello en esa época? ¿Y quién no ha visto el ojo de una aguja? De tal manera que esa exageración hace que haya sido mucho más impactante para las personas que lo escucharon. De hecho, luego, por ejemplo, según algunos sugieren, incluso inspirados por esto, hay un dicho, igual así como un proverbio, digamos, que está en la literatura judía, dicho unos 2 o 3 siglos después, que habla igualmente de que es más fácil que un elefante pase por el ojo de una aguja antes que alguna cosa, digamos, decía algo de entrar al reino de los cielos. No recuerdo ahorita la comparación, pero habla de un elefante, ¿ya? Entonces, fíjense ustedes que hay algunos encuentran una relación, una inspiración, si se quiere, en el Evangelio, y dicen, claro, con esta comparación del elefante de unos siglos más adelante en la filosofía judía, es plausible entender que el Señor Jesús sí dijo camello refiriéndose al animal, ¿de acuerdo? Entonces,
parecería eso, digamos, ¿no? En todo caso, haya sido animal, haya sido o haya sido una soga, lo que haya sido, lo cierto es que está haciendo una comparación exagerada de cuán imposible es que un rico, o cuán complicado es que un rico entre al reino de los cielos sin despojarse de su riqueza. ¿De acuerdo? Ahora fíjense ustedes, aquí vale la pena hacer una acotación muy grande, muy, muy grande. Porque a partir de esto, por ejemplo, muchas personas, especialmente cristianas de la Edad Media, eh, católicos incluso, etcétera, se tomaron muy a pecho o a partir de esta idea, digamos, y de la idea de austeridad, por ejemplo, han pensado que entonces un verdadero cristiano tiene que hacer como un voto de pobreza, por ejemplo, de realmente despojarse, por lo que dicen más adelante, ¿no? De que los discípulos le dicen, ¿no? Que hemos dejado casa, padres y todo lo demás. Entonces algunos se lo toman muy a pecho y dicen, hacen un voto de pobreza, por ejemplo, y por lo tanto, no llevan más que lo indispensable, su ropa, alguna cosita por ahí, pero nunca una casa, nunca ni siquiera arrendar o alguna cosa, o sea, van un voto de pobreza, si se quiere, como para de esa manera estar más apegados a esto, por ejemplo, ¿ya? Entonces, por eso la primera acotación no se refiere a eso, ni tampoco refiere a un tema exclusivo de que todos los ricos deban hacer algo así. Lo que sí se sabe, ¿por qué? Por ejemplo, porque si es que vamos a historias bíblicas pasadas, por ejemplo, del Antiguo Testamento, se acordarán que hubo muchos personajes ricos. Hubo muchos personajes ricos que Dios les bendijo, el mismo Abraham, por ejemplo, el mismo David, Salomón, y ninguno de ellos fue obligado a distribuir sus riquezas. Y nadie, por ejemplo, va a dudar de la salvación de Abraham, o de Isaac, o de Jacob, o de David, ¿ya? A pesar de que fueron personas muy, muy ricas. ¿Cuál es el asunto? ¿Cuál es el asunto aquí entonces? No, no es que Dios tiene un problema con el rico, porque también esto, por ejemplo, de este tipo de pasajes, luego salió también o se inspiró mucho esto que en su momento se llamó la teología de la liberación, que fue muy popular acá en Latinoamérica, que básicamente era, era una forma como de distribuir las ideas socialistas, ¿cierto? A través del Evangelio. Entonces promovían igualdad social y todo lo demás, pero un poco más como desde la Biblia, pero como que intentaban llegar a esos ideales, digamos, políticos, si se quiere, ¿no? Entonces, no tiene que ver por ahí. ¿Cuál es el tema con la riqueza? Dios no tiene lío con los ricos, ni tampoco digamos, tampoco es que les odia a los ricos, ni nada, ¿no? Como a veces se pretende. En realidad, lo que sí procura Dios con las personas que tienen más riquezas es que sepan saber, valga la redundancia, o sea, estén conscientes, quiero decir, de que su riqueza, especialmente a los ricos ricos, que, o sea, aquellos que realmente pueden dejar de trabajar su vida, dejar de trabajar y pueden vivir así tranquilamente su vida, ¿no? Eh, ¿Cuál es la idea con del Señor, con estas personas? Que sepan que toda su riqueza debe estar también a disposición y ayudar a los hermanos que puedan. ¿De acuerdo? Especialmente si es cristiano, pues debe ayudar y debe procurar que su riqueza o por ejemplo, sus facultades para hacer negocios, para administrar, qué sé yo, puedan ser puestos al servicio de la congregación o de una congregación o de congregaciones de la iglesia en general para que pueda ser de ayuda a todos los demás. Que si ustedes lo ven así, es lo que hizo Abraham, es lo que hicieron los patriarcas y todas las personas que tuvieron varios recursos, que tuvieron grandes recursos a la mano, y que no se lo quedaron para ellos, sino que encontraron mecanismos en los que su riqueza beneficia a los demás. No darles regalando necesariamente. Por eso me gustó mucho que acá les diga distribuye tu pobreza, tu riqueza. No les dijo regálale. Y esta forma de distribuir es una forma de asegurarse que el pobre realmente deje de ser pobre. Porque si nos vamos a una política así, si se quiere, mucho más social, lo ideal no es necesariamente, o sea, si es que se puede ayudar a ese nivel, digamos, ¿no? Como de lo que estaríamos hablando aquí, una persona muy rica, por ejemplo, el ideal sería no de que regale, así sin más, sino de que ¿cómo se diría? Su generosidad esté orientada al desarrollo de las personas. ¿Ya? O sea, no es la idea que se dé un bono de desarrollo humano, ¿no?
Porque fíjense ustedes, esto incluso se lo ve en economía, y los economistas saben muy bien que dar bonos no soluciona la pobreza, más bien la empeora. ¿Por qué? Porque así el que está acostumbrado a coger un bono, digamos, al fin de mes, o sea, sabe que puede no hacer nada y al final de mes igual le cae un poco de plata, a veces incrementa esa política, incrementa la pobreza. Entonces, lo que se debe hacer, ¿no es cierto?, es que en las personas muy ricas o las personas que puedan estar en capacidad de apoyar de esta manera a alguien que, no, que necesite, debe procurar que su riqueza, digamos, o digamos así, soltar su riqueza, pero no con el objetivo de soltar, sino con el objetivo de ayudar a los demás hermanos para que dejen de ser pobres, si se quiere. No ricos, que no es que lleguen a ser ricos, pero que tengan, que dejen de ser pobres, que puedan tener herramientas, lo que sea, para que para que puedan subsistir, digamos, si se quiere, de manera autónoma y ya no dependan de una dádiva. ¿De acuerdo? A eso es a lo que el Señor apunta. Entonces, fíjense ustedes, por eso es que el Señor Jesús apunta contra esos ricos que piensan que soltar la riqueza es solamente regalar. Y no, lo que pide el Señor, si se quiere, ustedes lo piensan con fundamento en varios episodios de los personajes bíblicos que han tenido dinero, es ser ayudadores, no ser regalones, como dice el dicho, ¿no? O sea, no es, como dice el dicho este, ¿no? Enseña, digamos, ¿cómo usted dice eso? Dale un pescado a un hombre y comerá por un día, pero si le enseñas a pescar, comerá toda la vida. Más o menos desde esa idea. ¿Ya? La idea entonces es que la generosidad que deben tener las personas que tienen más recursos debe ser dirigida a que las personas se desarrollen, a que si es que hay dentro de la congregación alguien que tiene realmente recursos, que tiene realmente recursos, pueda estar en capacidad de ayudar a las demás personas para que se desarrollen. Eso. Entonces, con esa perspectiva, fíjense que es mucho más razonable, mucho más incluso viable que los ricos puedan entender la función incluso de su riqueza que el Señor les ha dado, ¿no? Además de que las riquezas que los ricos tienen acá, pues son pasajeras, además de eso. Entonces, dado que son pasajeras, con mucho más razón para que lo puedan redistribuir y apoyar a muchas más personas. ¿Me explico? Eso básicamente. Luego, la pregunta que le hacen aquí al Señor Jesús, que dicen, ¿no? Y los que oyeron esto dijeron, ¿quién pues podrá ser salvo? ¿No es cierto? Sí se refiere a esta imposibilidad que dicen, ¿no? Si ni un rico puede pasar, entonces, ¿quién? ¿No es cierto? Porque en la época, y esto sí vale la pena que se conjuga con esto, digamos, de que en la época, por lo general, los ricos se entendía como las personas que tenían más posibilidades, dado que tenían más recursos, las personas que tenían más posibilidades de hacer obras y por ende ser salvos, ¿no es cierto? Pero esto más o menos, digamos, más allá de esto, lo que plantea finalmente es una idea, fíjense ustedes, o lo que no plantea eso que les digo, ¿no? Del tema de las obras y nada, sino plantea una cosa, lo que parecen haber entendido ellos es que entonces para ser salvo uno tiene que ser yucho, uno tiene que entrar así, ¿no? Así despojado de todo, ¿no? Y tal, entonces sin riqueza. Entonces ellos dijeron, si es así, ¿quién se salva? ¿Cierto? Entonces aquí el segundo dicho, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Es decir, claro, ustedes están entendiendo la situación de una manera incorrecta, de una manera no adecuada. Y la forma más adecuada es más o menos como la que hemos visto hace un momento. Es decir, no se trata de llegar al cielo así desnudo, si se quiere, o despojarse de todo aquí, ya, salvo que Dios le mande como al rico de arriba, pero si no, tranquilamente se puede operar, digamos, con los recursos que Dios le ha dado a uno. ¿Cierto? Y Pedro, fíjense, ante eso, él entiende la cosa y le dice, he aquí nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Y si ustedes recuerdan, en los evangelios se reseña a varias personas, entre ellos los pescadores, los primeros discípulos del Señor Jesús, Pedro o Simón, ¿no es cierto? Andrés, su hermano, Juan, Jacobo, o Santiago, como le solemos decir, que eran pescadores, se les dijo, síganme, y ellos dejaron todo y se fueron, ¿no es cierto? Entonces eso hace referencia aquí y nos da una realidad que les tocó vivir a los discípulos, a estos 12.
que dijeron a nosotros nos tocó renunciar a todo, ¿qué tendremos? O sea, dicho de otra manera, yo sí dejé todo. No, yo sí dejé todo. No, yo sí dejé todo. Entonces, el Señor les dice, de cierto les digo, que no hay nadie que haya dejado casa o padres, hermanos o mujer o hijos por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Ahora, fíjense, esto hay que entenderlo muy bien. Esto por ninguna razón de pronto se debe entender como una promesa de riqueza material, si se quiere. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el mismo Pedro no fue después millonario, pues, porque si es que me tomo muy a pecho esto, ¿no? De que no haya de recibir mucho más en este tiempo, cualquiera diría, bueno, pues si es que los discípulos dejaron todo, resulta que debieron haber sido los más, eh, eh, ¿cómo se dice? Los más ricos de la época, ¿no? Y no, en realidad ustedes saben que la situación económica de los discípulos no es que varió después, no es que después se hicieron ricos, se pusieron una mega iglesia, ni nada por el estilo. Siguieron siendo los mismos discípulos con mucha más sabiduría, mucho más entendimiento, pero su situación económica no es que mejoró, si vamos así, digamos, a los números, ¿no? Siguieron siendo las mismas personas de clase baja, digamos, o de clase media baja, digamos, que tenían que administrar lo que justamente como dicen hechos, los que tenían posesiones vendían y ellos administraban. ¿Me explico? Entonces, con eso subsistían, con eso se ayudaban y tal. ¿Cierto? Entonces, no se debe entender por eso que este versículo es una promesa de que, entonces, como que si fuera un cheque en blanco, ¿no? Entonces, si yo dejo mi carro es porque Dios me va a dar 2 carros y del año. No, yo dejo mi casa, vendo todo es porque Dios me va a dar 3 aquí. No, no, no funciona así. Lo que quiere decir aquí, fíjense ustedes, esto es una referencia, es un guiño indirecto, me parece, al famoso capítulo 12, por ejemplo, de Génesis, que es lo que pide el Señor, o lo que le pidió el Señor a su siervo Abraham en su momento, cuando le dijo, deja tu casa, tu parentela y la tierra en donde vives, a la tierra que yo te enseñaré. Fíjense ustedes. Entonces, ¿a qué significa esto de dejar? ¿Ya? Porque a muy pocas personas, y esto que quede bastante claro, hay muy pocas personas en la historia le ha tocado literalmente dejar casa, padres, hermanos, mujer e hijos, ya por el reino de Dios. A los discípulos, y de entre los discípulos, de lo que se recuerda, el único casado parece ser Pedro, pero a los demás no les tocó dejar tantas cosas. Ya, me explico. Y si no acordemos, por ejemplo, o sea, hay muchos personajes de la Biblia que sirvieron estando casados, o sea, no tuvieron que dejarle a la mujer, a los hijos, a los padres, abandonarles ahí a su desgracia. No, lo que está diciendo es romper ese vínculo y pensar que padre, madre, hermanos, mujer, hijos son más importantes que el reino de Dios. O sea, es la famosa parashá de Lej Lejá. O sea, preocúpate del nuevo objetivo que el Señor ha puesto, los mandamientos que veíamos arriba. Ya, eso es la prioridad. Y segundo, sujetado a eso están las demás obligaciones ya con padres, hijos, etcétera, pero subordinados a los objetivos que el Señor ha puesto. ¿De acuerdo? Y a eso se refiere entonces que cuando una persona reorganiza sus prioridades conforme el Señor manda, entonces es que pues está en capacidades de, sobre todo, recibir como dice en el siglo venidero, la vida eterna. Fíjense. Entonces, a la final, todo esto, lo que hemos visto, fíjense, esta última frase, ¿no es cierto? Esta última frase de aquí se corresponde muy bien, ¿no es cierto? Con lo que habíamos visto acá, ¿no es cierto? Con la idea que estaba acá, de, de aterrizar, fíjense ustedes, los mandamientos a la realidad personal de cada uno, ¿ya? Y fíjense, a la final lo que termina diciendo es eso, lo que termina siendo importante es que las personas, más allá de si es rico, pobre, lo que sea, sepa adecuar los mandamientos a la realidad que le tocó, que nos ha tocado, así con padres y sin padres, y con esposas y sin esposas, y casados y solteros, y viudos, divorciados, y joven, rico, viejo, pobre, con hijos, sin hijos, con 2 hijos, con hijos, con perros, sin perros, jefe, no jefe, independiente, lo que sea. O sea, en la realidad en la que nos tocó, sepamos reorganizar las prioridades y sujetar, subordinar las prioridades de este mundo, si se quiere, las demás responsabilidades que tenemos, a las que el Señor nos pone. Y esa es la mayor ventaja, digamos.
Ahí, y solamente ahí, un buen cristiano desarrolla una nueva perspectiva de la vida. Y entonces, por ejemplo, ahí es cuando muchas personas, fíjense ustedes, son capaces de dar todo lo que tienen porque saben que Dios les sostiene. Dar todo lo que tienen para alguien que lo pueden necesitar más en ese momento, quedarse chiros porque saben que Dios los sostiene y todo lo demás y reorganizan sus prioridades, por ejemplo, ¿no? Casos, ojo, hablando de casos de extremos. ¿Ya? Pero eso básicamente. Entonces, toda esta reflexión que hemos visto con el joven rico descansa en esta pregunta. Buen maestro, ¿qué haremos para heredar la vida eterna? Y con esa pregunta quisiera dejarles a cada uno de ustedes, a cada uno de nosotros, a todos en realidad, para que lo reflexionemos a propósito de este Shabbat, ¿no? Maestro bueno, que le digamos al Señor Jesús, a nuestro Señor, a nuestro Padre, eh, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? En el buen sentido de la palabra. O sea, ¿qué es lo que me falta? De pronto, ¿qué nos falta como familia, como congregación, como personas para cumplir, digamos, tu voluntad aquí? Y Dios sea aclarando el panorama y nos permita aterrizar algún mandamiento que esté por ahí de pronto medio desatendido y aterrizarlo a nuestra realidad y que no tardemos y que no sea nuestra respuesta la del joven rico, la de esta persona, sino que más bien Dios nos da también la voluntad, la disposición para poderlo ejecutar. Y así veremos también la mano y la bendición del Señor en nuestras vidas. ¿Sí? Entonces, eso es lo que quería compartirles y no sé si tenemos alguna duda al respecto. ¿Y ya tenemos alguna duda, algún comentario por ahí? ¿No? Bueno, si no lo tenemos, creo que podemos terminar la grabación por hoy entonces. Dios bendito.